Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, y Luis Carlos Palomar Mendoza, director de AMDA Veracruz Tabasco. Jeremías, Luis Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, Alberto. Un saludo, Luis Carlos. Empezamos contigo, Luis Carlos. Alberto, Palomar. Jeremías, buenas tardes, un gusto estar acá. Ya lo platicaba yo, México está inmerso en un tsunami de asesinatos que nos pone el delito de homicidio doloso como el de mayor preocupación, pero ya se están incrementando otra vez los robos de auto. Luis Carlos, ¿cómo se encuentra esa situación actualmente? Sí, Alberto, pues mira, desafortunadamente sabemos que es un ilícito que está en crecimiento. Nosotros, con las cifras que nos proporciona la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, tenemos el reporte de que alrededor del 2.3% de incremento en el delito de robo de vehículos en el año 2022-2023. Se llevaron a cabo reportes de robo a las aseguradoras por 61.200 unidades, lo cual, bueno, pues como te decía, es un crecimiento en relación al mismo periodo anterior por un 2.3%. También tenemos que los principales estados en los que se lleva a cabo esta situación son el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Guanajuato. Oye, aquí explícanos una situación. En años recientes bajó la incidencia de robo de autos porque pues como que ya no era nota, ya no era información relevante, o se ha mantenido esta situación. Mira, cuando fue el año 2020-2021, que fue el año de pandemia, pues evidentemente también hubo una baja en este rubro, ya que pues en un primer momento no había tantos autos circulando en las vialidades y en segundo momento pues la gente estaba guardada en sus casas, ¿no? Pero a partir del año 2022 a 2023 nuevamente empezó una oleada de incremento de este tipo de delitos. Tan solo en estados como Puebla hubo un incremento del 33% de estas situaciones, seguido de Sinaloa, donde hubo un 16% en el incremento de las actividades delictivas. Entonces, desafortunadamente sí es un fenómeno que se viene dando en crecimiento y además, pues desafortunadamente también en las carreteras hay un índice alto de inseguridad. Porque Jeremías, también en estos nuevos tiempos, no solamente preocupados en mayor medida con los homicidios dolosos, con los asesinatos, sino que ya está la figura del crimen organizado. ¿El crimen organizado ya le está entrando al robo de autos o eso se los dejan a los ladrones comunes y corrientes? Desde luego, cualquier tipo de ilícito forma parte de los negocios, de la delincuencia. En este caso, les cobran una cuota o tienen ya un ingreso permanente por parte de aquellas personas que se dedican a robar vehículos. Incluso hace unas semanas veíamos cómo en Michoacán quemaban un lote de autos porque no había querido pagar el dueño la cuota, y esto no opera no solo para aquellos que estén de manera legal, sino también para quienes roban vehículos y los tienen perfectamente identificados. Incluso en algunos tianguis de donde se exhiben los vehículos prácticamente está presente la delincuencia. El tema central, Alberto, es la impunidad y lo veíamos en las cifras. Si observamos cómo es tan baja la denuncia y además la consignación, la sentencia, sumado a la recuperación, pues prácticamente las estadísticas juegan a favor de los delincuentes y como lo podemos observar ya no les importa si los graban o no, ya ellos con todo el descaro actúan y lo vemos no solo en el robo de autotransporte, sino en el robo de vehículos particulares. Observamos cómo en algunos lugares cierran la carretera y prácticamente a todos los vehículos los paran y empiezan a seleccionar, o veíamos el caso que era frecuente en las carreteras de Tamaulipas, donde prácticamente les quitaban el vehículo a las personas y entonces tenían que denunciar, pero para denunciar tiene que ser un robo con violencia. Ese es un tema complejo que donde
el usuario, en este caso el ciudadano, es el que preponderantemente pierde, ya sea la vida, pierde su vehículo, sale lesionado o simplemente el tema de la impunidad y la dificultad para todo el proceso siempre le causa un agravio. Oye, Luis Carlos, porque de acuerdo a lo que estamos viendo, la tecnología ha avanzado. ¿Los autos tienen ya algún tipo de mecanismo para rastrearlo, para que no sea tan fácil venderlo? ¿Qué hacen con estos autos robados, Luis Carlos? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con tu respuesta. Igualmente, Jeremías. Volvemos en 2 minutos. Gracias, Luis Carlos, por continuar con nosotros. Y como ustedes lo han comentado, en estos últimos 2 años ha aumentado el robo de vehículos. Y esta situación además puede agravarse. Así lo advierte Carlos Jiménez, director de Daños y Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en entrevista aquí con Mega Noticias. Al cierre del 2023, 61.222 unidades, vehículos asegurados robados. Estamos hablando de, en promedio, 170 vehículos robados todos los días. Solamente 1 de cada 3 vehículos cuenta con un seguro de protección de robo. La tendencia de no cambiar, prácticamente estaremos a medio año ya con incrementos alrededor del 8-10%. Ahí está el asunto, o sea, estamos en una situación de hay que poner las alertas, Luis Carlos, Palomar, pero la tecnología, o sea, ¿no hay algunos mecanismos y aditamentos para evitar ya que se roben los autos? ¿O qué pasa con estos autos? ¿Qué les hacen? ¿Cómo los venden? Mira, hay que decirlo y es una problemática preocupante que si bien es cierto, sí existe la tecnología, también desafortunadamente los criminales tienen acceso a la misma y a la manera de contrarrestarla muy sencillo. Hay que decirlo que también con las mismas cifras de la AMIS, se tiene que en 2022-2023 se recuperaron de los vehículos reportados como robados 25.535, lo cual es alrededor de un porcentaje del 42% de los vehículos que se lograron recuperar. Entonces, ahí podemos ver de cierta forma tanto el trabajo de las autoridades, pero más que nada justamente el uso de estas tecnologías que ayudan a la recuperación de los vehículos. Y este porcentaje va variando de acuerdo a las entidades. Por ejemplo, Veracruz es uno de los que tienen un porcentaje elevado, por así decirlo, que es del 55% de vehículos recuperados. El problema también aquí es el mercado de los vehículos robados o vehículos seminuevos, ¿no? Desafortunadamente, nosotros sabemos que cada vez el tema de la falsificación de la factura y de la venta de vehículos ilegales, bueno, pues ha sido más fluida y además, bueno, yo le sumaría a esta gran problemática el tema de la autorización del decreto de internamiento de autos de contrabando desde países extranjeros como Estados Unidos y Canadá, que lleva vigente ya más de año y medio y que ha ocasionado el internamiento de más de 1.200.000 unidades desde que está vigente este decreto para internar los autos llamados chocolate, que nosotros desde AMDA los llamamos contrabando, porque es un vil contrabando que además está a cargo del crimen organizado. Y bueno, todo esto genera un amplio parque de vehículos seminuevos que no están ni regulados ni con revisiones técnicas, sí, y que no sabemos inclusive si vienen tal vez de algún ilícito en alguno de los otros países. Entonces, pues esto genera que fluya el mercado de la ilegalidad y pues hace más complicado el que las personas puedan hacerse de un vehículo en el mercado entre terceros, que realmente tenga un respaldo de que el vehículo cuenta con todos los documentos que amparan su propiedad y que además con las medidas técnicas de protección que son necesarias para que pueda circular en las vialidades por el país. Oye, Jeremías, porque ante esta situación sigue siendo el Nissan, ¿no?, el Versa, el Chevrolet Aveo, los carros que más se roban. Y había una lógica, se los roban para meterlos como taxis, pero ¿y a poco no hay controles para checar si estos carros son robados o no? Hay mercado para los ladrones, ya sabemos de la impunidad, pero ¿cómo frenar toda esta situación? Bueno, son vehículos de fácil comercialización
que en la mayoría de los estados son utilizados como vehículos de transporte público en su modalidad de taxis, más la corrupción que hay precisamente en el área de transporte público, donde hacen supuestas revistas de la documentación, de las condiciones del vehículo, pero en muchas ocasiones lo podemos observar a simple vista. Hay muchos vehículos de transporte público que están en muy malas condiciones y pasan esa revisión de la autoridad. Bueno, si a simple vista se puede observar, imaginemos en el ámbito documental. Entonces, sí, estos vehículos son los más robados porque se pueden comercializar de manera sencilla. Incluso uno pensaría que vehículos como los que vemos en la pantalla, que son para trabajo de campo, las estaquitas así denominadas, que sirven para el transporte de carga, pues son poco observables, son de bajo valor en la comercialización y entonces se pueden mover de manera sencilla, se pierden entre la cantidad de vehículos que hay con estas condiciones. Por ello es que son los vehículos más robados y es la importancia de tener todos siempre asegurados los vehículos, tener toda la documentación, que en muchos casos, además de no tener el vehículo asegurado, pues las personas no tienen ni siquiera la factura a la mano para poder acreditar la propiedad y hacer la denuncia correspondiente. También eso es importante porque facilita el tema de la denuncia y la actuación por parte de la autoridad, Alberto. ¿Qué datos tienes tú, Luis Carlos, que eres de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autotransportes? ¿Siguen pegándole a las mismas marcas? ¿Ya han cambiado otras? ¿Por qué se roban unas marcas en específico? Mira, a mí me gustaría mucho retomar el comentario de Jeremías y efectivamente lo que comentabas también tú, Alberto. Sí, en primer lugar tenemos al ENP 300, después viene el Versa, pero yo creo que es mucho más relevante que en tercer lugar está Kenworth, que es la de las marcas de transporte de comercial y pesados más importante en el país, y que en nada más 2022-2023 se robaron 2.205 unidades. Tuvo un crecimiento del 25.3% del robo de estas unidades. Y bueno, si seguimos analizando, efectivamente siguen siendo... O sea, ya no se roban, Luis Carlos, ya no se roban solo la mercancía, se están llevando los trailers Kenworth. Así es, y no solo Kenworth, Freightliner también ya está en lugar 10 con 1.034 unidades con un crecimiento del 16.6%. Y peor aún, si analizamos de estos robos, ¿cuáles fueron con violencia? De los semirremolques o llamadas cajas secas, el 79% de los robos, es decir, 543. De Freightliner, el 73.8%. De International, 70%. Kenworth, 68%. Entonces, no solamente se está robando, sino que los transportistas y los hombres camión están expuestos a una inseguridad brutal en las carreteras del país. Por tanto, pues ahora vemos tantos parones y tantos protestas, pues las cifras hablan por sí solas, ¿no? Creo que es un dato que hay que tener muy en el tintero estos datos. Aquí ese es muy buen tema que abordaremos después de una pequeña pausa de 2 minutos. ¿Cómo se están robando los autos? Porque en el pasado, pues bueno, eran hasta finos para abrirlos, pero ahora con violencia, con lujo de agresión. Jeremías, Luis Carlos, regresamos en 2 minutos. Descubre México. Una de las grandes formaciones rocosas de la nación. Carlos, en México no se cuenta con la inteligencia para combatir el robo de vehículos. Así lo asegura Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. 3 vertientes principales que están detrás del robo de vehículos. Uno de ellos es la utilización directa por parte de los grupos criminales de los vehículos robados para la comisión de sus prácticas ilícitas. Uno segundo tiene que ver con la introducción al mercado de los vehículos robados a través del remarcamiento que se hace y, como le comento, la ausencia de un registro público vehicular eficiente. Y dentro de ello se encuentran los que se venden en el mercado nacional, y una variante es la exportación de vehículos de alta gama
hacia mercados como Rusia, África, Medio Oriente. Ahí está la situación, Jeremías. ¿Cómo se están robando los autos? Si es con violencia, ¿cuál sería la recomendación para los dueños? La recomendación siempre va a ser la prevención, informarse en las carreteras que son más peligrosas, los horarios como al inicio de este debate se mostraba, para que las personas tomen medidas para prevenir ser víctimas de un delito, ubicar las estadísticas para tratar de no circular en esas carreteras en los horarios de mayor violencia, y también las personas no ser ostentosas, siempre estar alertas. Desafortunadamente hoy con el teléfono van manejando, las personas van distraídas, hay que estar atentos a nuestro alrededor qué está ocurriendo, y esto por lo menos ayuda a prevenir ser víctimas de un delito. Desde luego la solicitud a la autoridad para que se refuerce el patrullaje de la Guardia Nacional, porque su presencia inhibe que se hagan que se cometan este tipo de delitos, y la ciudadanía debe tomar todas las precauciones, sobre todo ya cuando está siendo víctima de un delito, pues no oponerse, porque se arriesga la persona a ser privada de la vida o a ser herida, Claro. porque pues estos delincuentes ya actúan con total impunidad, como lo vemos en las imágenes, y no les importa ser grabados. Y el tema central, Alberto, es la impunidad. Mientras que no se logre por cada delito hacer una sentencia, pues las estadísticas juegan a favor de los delincuentes. Así es, Jeremías. No vale la pena un auto, la vida de una persona. Pero Luis Carlos, ¿cómo se están robando? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cómo se roban los carros? ¿Estacionados, afuera de las casas, cuando van circulando, a punta de cañón? Platícanos. Yo añadiría también una recomendación muy importante, que sería, obviamente, como ya lo dijo hace un tiempo Jeremías, asegurar los vehículos, ¿no? Así uno tiene la tranquilidad de que cuando desafortunadamente se encuentre con una situación como tal, pues desprenderse al final, como dices bien, es algo material y no vale la pena arriesgar la vida por ello. Pero yo añadiría una más también. Es un año electoral, vienen las elecciones, y yo creo que es bien importante escuchar las posturas de cada uno de los candidatos, y además exigirles como población esta situación. Y si el gobierno que está, sea del partido que sea, no ha cumplido con las exigencias y con la obligación de brindar la seguridad tanto en el estado, en el municipio o inclusive a nivel federal, pues demostrarlo en las urnas también, ¿no? Que haya un cambio a estas estrategias. Es desalentador ver que nada más en 2022-2023 hubo casi 35,000 robos de vehículos con violencia. La media por arriba de los estados está por arriba del 45%. En Sinaloa, un 79% de los robos son con violencia. En Veracruz, un 50%. Y tenemos solamente solamente 26,500 sustracciones de vehículos estacionados. Es decir, se está incrementando el índice de robos con violencia, y yo creo que esto tiene que ver mucho con una deficiente estrategia de combate a este tipo de delitos y otros cuantos más que ya sabemos. Sí, si no pueden con los homicidios, Jeremías, estamos arriba de 174,000 en lo que va del sexenio, y dice Rosa Isela, secretaria de Seguridad, hemos tenido 20% menos que cuando entramos. O sea, ¿cómo le hacen, Jeremías? Porque antes, pues al menos un grado de sofisticación de los ladrones, estaba estacionado y lo abrían, lo arrancaban, quién sabe cómo, y se lo llevaban. Ahorita es más rápido y fácil, con violencia. Bueno, sí, porque esto se da ante la falta de la contundencia de la autoridad, ante la falta de sentencias. El tema de la impunidad favorece a los delincuentes, lo hemos comentado en otras ocasiones y hoy lo reiteramos. Si de cada 100 delitos que se denuncian solamente uno llega a una sentencia, pues hay 99% de probabilidades de que el delincuente quede impune. Y ya hoy con la tecnología, ante la falta de
de respeto hacia la autoridad, pues actúan con total impunidad. No importa, como señalaba, que los graben, no importa que sepamos quiénes son, pues y al final, aunque se vean las caras, aunque estén pegadas las fotografías, aunque circulen las redes sociales, aunque se pongan mantas ofreciendo recompensa, no son sentenciados, pues eso demuestra la impunidad. Se sienten protegidos por los mismos grupos de la delincuencia organizada, porque desde luego no son rateros que actúan de manera aislada, están perfectamente organizados. Lo vimos en la entrada de la entrevista, ya sean los montachoques, ya sean los que con un arma en un semáforo, en una parada, al bajarse, están esperando el vehículo, ubican a la víctima. En algunos casos son robos por pedimento, y esto lo que provoca es que haya una sobreexposición. En algunos casos las víctimas pues traen el permiso para portar armas y se pueden defender, pero en la mayoría de los casos quedan impunes todo ese tipo de actos de violencia. ¿Y qué tanto están involucrados los policías, las autoridades en esta vorágine de asaltos de autos, Luis Carlos? Porque si entramos como en los homicidios en esa situación o el trasiego de drogas, no, pues estamos fritos. Sí, pues mira, desafortunadamente es un tema que no podemos negar que sigue existiendo. Yo seguiría poniendo sobre la mesa el tema de el decreto de la introducción de vehículos de contrabando, porque favorece muchas ramas el crimen organizado, no solamente en el tema de la comercialización de los vehículos, sino que también, pues, al ser vehículos que están pasando indebidamente la frontera, pues ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando adentro de esos vehículos, ¿no? Inclusive para qué se usan esos vehículos aquí en el país, y eso definitivamente es con la venia y con la displicencia de la autoridad que permite el acceso de estos vehículos, y que además sigue fomentando y sigue ampliando el decreto para la regularización de los mismos sin poder tener un control de saber realmente cuándo ingresaron esos vehículos al país. Entonces, si desde ahí tenemos esa política en ese sentido, pues, ¿qué nos hace pensar que en distintos niveles de autoridades puedan estar de cierta manera involucrados en este tipo de situaciones? Sinceramente desconociendo los alcances reales, pero pues todo nos indica que es una tendencia. Híjole, porque esto que dices, Luis Carlos, es grave, Jeremías. Si somos mal pensados, o sea, ¿por qué autorizan ese tipo de programas, legalizar autos chocolate, cuando pueden venir muchos autos robados? O sea, ¿es darle otro nicho a los delincuentes o qué? ¿De qué se trata, Jeremías? Pues es lo que se comentaba, así como de otros países ingresan vehículos robados o legalizados, pues los mexicanos que son robados aquí son llevados a Centroamérica, son llevados a Sudamérica, son llevados a África, y entonces se vuelve un delito hasta internacional. Unos llegan, otros se van y se pierde la pista de dónde quedan los vehículos. Solo hay que verlo como diariamente transitan de Estados Unidos hacia Centro y Sudamérica vehículos, y bueno, nadie sabe la procedencia, sacan un pedimento, ingresan al país, son trasladados, y esto al final afecta pues a miles de personas que trabajan en esta rama, generan empleos, generan riqueza, generan bienestar, y pues al final las personas que adquieren estos vehículos, en la mayoría de los casos, son personas que no tienen el poder adquisitivo de un vehículo nuevo, y lo que ocurre es que lo poco que tienen lo pierden, porque al comprar un vehículo robado, un vehículo en mal estado, pues prácticamente están arriesgando todo su patrimonio, sea poco o sea mucho. Porque, Luis Carlos, entonces se nos acaba el tiempo. La recomendación es tenga su auto asegurado, no lo va a recuperar a lo mejor completamente, pero algo es algo, y no arriesgar la vida. ¿Qué más, Luis Carlos? No, y yo les recomendaría que si van a participar del mercado de la compra de un seminuevo, acudan a las agencias automotrices. Es un mercado que ha tenido mucho crecimiento para los distribuidores, hay tasas de financiamiento, pero más importante todavía, tienes la certeza de que es un vehículo del cual su propiedad, el pago de derechos, las condiciones técnicas están verificadas por especialistas, y
no vas a tener un problema de estar adquiriendo un vehículo robado, que además yo sumaría lo que decía Jeremías, de que pierdes tu patrimonio, pierdes tu libertad, porque el estar a bordo de un vehículo con un reporte de robo, independientemente si lo compraste o no lo compraste, es considerado un delito. Entonces, en lo que se resuelve la situación jurídica de la persona que de buena fe adquirió ese vehículo, pues muy seguramente va a pasar gran parte del proceso privado de su libertad. Entonces, Luis yo Carlos, sumaría muy importante esa recomendación. estos tianguis de autos, hay uno muy cerca aquí de nuestras instalaciones. ¿Quién los regula? ¿Cuánto auto no se vende robado? ¿Cuál es la recomendación para esa gente? No, pues desafortunadamente, efectivamente hay una falta de regulación para ese tipo de comercios. No digo que todos vendan autos robados, hay unos que sean seguramente de buena fe. Sin embargo, no hay un comercio de vehículos que sea tan regulado como lo es una agencia de coches, por Profeco, por el SAT, por la Unidad de Inteligencia Financiera. Están protegidos y tienen que cumplir con todas las regulaciones de la ley antilavado. Entonces, la recomendación sigue siendo: acudan a las agencias de coches y ahí las distribuidoras pueden obtener también un vehículo seminuevo con un gran precio y además con un financiamiento bastante amigable. Híjole, pues qué difícil situación, porque incluso hasta hay riesgo, Jeremías, de que de particular a particular te enfrentes con unos zampones. O sea, mientras no haya autoridad, estamos todos indefensos. Jeremías Zúñiga, Luis Carlos Palomar, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. Gracias a los dos.